Bueno, ha llegado el momento que resolvamos algunos problemas de cinemática de la partícula y bueno, hay una gran gama de problemas, pero para este caso vamos a resolver tres problemitas bastante sencillos, de los cuales, bueno, si llegan a tener una duda en la clase de consulta, pues podemos aclararlas, ¿no? Bien, el primer problema dice de la siguiente manera, ¿no? Considera una partícula moviéndose en el plano XY de acuerdo a la trayectoria que se presenta en esta ecuación. La trayectoria es R, ¿verdad? Que sería un vector de posición, ¿sí? O sea, la trayectoria está dada por este vector de posición, el cual es igual a la magnitud del vector de posición que multiplica al coseno de omega t en dirección y más el seno de omega t en dirección j, donde el r y el omega son constantes, ¿no? Tenemos ahí que el r sería la magnitud del vector de posición y bueno, el omega sería una velocidad angular, ¿no? Entonces me dice que encuentre o halle la velocidad y la aceleración que desarrolla dicha partícula. Bien, ¿qué tenemos allí entonces? Ya nosotros vimos que para hallar la velocidad de una partícula nosotros tenemos que derivar el vector de posición. Y para hallar la aceleración de una partícula nosotros tenemos que derivar la expresión de la velocidad de movimiento de dicha partícula. Entonces, bueno, no, tenemos que dedicarnos a hacer eso, a puro derivar, ¿no? Entonces, fíjense, si, como dice acá, como se tiene la expresión que define la trayectoria de la partícula, que es dado a través de un vector de posición, ¿verdad? Dicha expresión se deriva para obtener la velocidad de la partícula. Entonces, se tiene lo siguiente. Voy a volver a la expresión del enunciado, que es esto que está acá. ¿Cómo derivamos esto aparte, no? Fíjense, R es una constante, por lo tanto, por regla de derivación, la constante sale de la derivada y entonces debería derivar el coseno y el seno. Pero cuando yo derive el coseno y el seno, tengo que aplicar la regla de la cadena porque adentro del argumento del coseno y el seno tengo lo que es el omega t. Entonces, por ejemplo, la derivada del coseno es menos seno, ¿verdad? Me quedaría menos seno por la derivada interna que sería la derivada interna de w por t. La derivada interna de w por t sería el w o en este caso el omega, porque estamos derivando en función del tiempo. Al igual que acá, la derivada del seno sería coseno por coseno, en este me quedaría coseno de omega t por la derivada interna que sería omega, ¿no? Entonces, si vamos a lo que he relatado anteriormente, es lo que tenemos exactamente acá, ¿no? Sereno, la constante sale R, ¿verdad? Y derivo lo de adentro, lo que está entre paréntesis, me queda menos omega, ¿verdad? Que es la regla de la derivada de la regla de la cadena, el argumento de la función trigonométrica, en este caso es coseno, y bueno, la derivada de coseno es menos seno, en la dirección y más omega, que sería la derivada del argumento de la función trigonométrica seno del vector de posición. La derivada del seno es coseno de omega t y obviamente me queda la constante ahí w, omega o w multiplicando en dirección j. Como tengo omega k y omega k, puedo sacar un factor común y lo saco como factor común al omega. Y bueno, finalmente ya no puedo simplificar más y esta sería la expresión de la velocidad que desarrolla esa partícula. Ahora, agarrando esta expresión que está acá y derivándola de nuevo, entonces vamos a obtener la aceleración de la partícula, ¿no? Por la definición que ya sabemos antes, que es que la aceleración de la partícula es derivar la velocidad de la misma. Entonces, bueno, ¿qué nos queda aquí? Bueno, derivar esto mismo. Sabemos que R y omega son constantes, por lo tanto, quedan afuera de la derivada. ¿Qué vamos a derivar? Vamos a derivar menos seno de omega t, que sería en este caso la derivada del seno, sería coseno, por la derivada interna del argumento omega t, que me quedaría omega. Ese omega es este que está acá, en dirección y. Y luego derivamos el coseno de omega t,
la derivada del coseno de omega t es menos seno de omega t por la derivada interna de omega t, que me quedaría de nuevo omega en dirección j. Bien. Ahora, como de nuevo tengo omega y omega acá, que se repite, saco un factor común afuera, sale un omega afuera, y entonces como tengo un omega ya afuera, omega por el omega este que está saliendo, me queda omega cuadrado. Entonces finalmente la aceleración me queda de esta forma, ¿no? Me queda r por omega cuadrado y esta expresión que está acá. Pero si se fijan en esta expresión que está acá, menos coseno de omega por t en i, menos seno de omega t en j, esta expresión es el vector de posición, en este caso el vector r, que teníamos en el enunciado del problema. Es decir, esta expresión que está en paréntesis por la magnitud r es el vector de posición que teníamos definido acá. Es esto. Entonces, recuperamos esto en la expresión de la aceleración, y como lo recuperamos, entonces lo podemos sustituir por el vector de posición. Y eso es lo que hacemos acá. La aceleración entonces queda simplificada simplemente a menos el omega al cuadrado por el vector de posición. ¿De dónde sale este menos? Bueno, este menos sale de sacar el factor común aquí menos. Ese menos sale, y entonces al sacar el factor común menos, el r por el coseno de omega t en i más el seno de omega t en j me recupera, o en este caso me da para sustituirlo por el vector de posición, que era la expresión que teníamos en el enunciado. Y bueno, con eso hemos terminado este primer ejercicio, ¿no? Luego pasamos al segundo ejercicio. Este enunciado me plantea lo siguiente: una pelota de ping-pong es soltada cerca de la superficie de la Luna con una velocidad inicial v sub 0 que viene en coordenadas. En este caso en coordenadas x y y. Viene en coordenada x, la magnitud de esa velocidad inicial vale 0.5 y la coordenada y de esa velocidad inicial vale 3. Esa velocidad viene en metros sobre segundo, ¿no? Esta pelota acelera hacia el suelo con una aceleración, también expresada en coordenadas cartesianas, aceleración en x0 y en y menos 1.6, en unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Dice que encuentre su velocidad después de un tiempo de 5 segundos. Bien, ¿cómo hacemos esto? Bueno, como dice allí, en primer lugar vamos a considerar una vista lateral del lanzamiento de la pelota, y en esta consideración vamos a decir que x va a representar el avance paralelo a la superficie de la Luna, o sea, lo que avanza la pelotica en la superficie de la Luna, y y va a representar la altura medida hasta que la pelota en cuestión, en este caso, caiga, ¿no? Por definición, ¿verdad? Por definición, como nosotros estamos manejando aquí velocidades y aceleraciones, ¿verdad? La expresión que relaciona la velocidad y la aceleración, en este caso, que es lo que se define como también un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿verdad? Es esto que está acá. ¿Bien? Es esto que está acá. Esta es la expresión que en este caso relaciona la aceleración con la velocidad, en este caso con una velocidad final y una velocidad inicial. Bien, si en este caso despejáramos aquí la aceleración, tendríamos la aceleración como una variación de velocidades acá. Bien, entonces bueno, lo que utilizamos es esta formulita, esta expresión que está acá, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es reemplazar cada una de las componentes de la velocidad en el tiempo inicial y de la aceleración que me están dando en tiempo de 5 segundos. Si lo reemplazamos, bueno, nos queda esta expresión que está acá. Fíjense, la velocidad tiene en este caso dos componentes, I y J, ¿no? Entonces, fíjense, reemplazamos esta fórmula para la componente I y también la fórmula para la componente J. Fíjense, la fórmula para la componente I en la velocidad en I vale 0.5, la velocidad inicial, que sería esta de acá. Y la componente X de la aceleración es 0. ¿De dónde a dónde? De un tiempo en este caso de 0 a 5 segundos, que me están diciendo que hay que calcular la velocidad. Eso es en I. Más,
Si desarrollamos, si sustituimos, mejor dicho, esta expresión en las componentes y de la velocidad y la aceleración, me queda de esta forma. La componente y de la velocidad es 3, más la componente de la y de la aceleración, la componente y de la aceleración es menos 1.6 de 0 a 5 en j. Si nosotros resolvemos esto que está aquí, por menos esta integral acá, esta integral da 0, me queda 0.5 en la componente y. Y si hacemos esta integral de acá, ¿verdad? Sacamos el menos 1.6, en este caso el diferencial se va con el integral, perdón, se va con el diferencial de t, y sacamos esa cuenta ahí de esta integral por definición, la sumamos con 3, entonces me debería dar, en este caso, como resultado 5 en j. O sea que finalmente la velocidad metros sobre segundo sería 0.5 en i menos 5 en j. Bien. Finalmente, en el ejercicio número 3 tenemos lo siguiente enunciado, ¿no? Este ejercicio viene con una figura que es la que vemos acá. Dice, el brazo OA se mueve según esta trayectoria tita, que es 0.15 t al cuadrado en radianes. ¿Ok? Se mueve según este tita que está acá. Bien. En este brazo, un deslizador B, este es un deslizador B, se mueve hacia arriba o hacia abajo del brazo OA. Este deslizador B se mueve en esta dirección, en el brazo OA. Dice que se mueve de tal forma que su distancia hasta O, es decir, la distancia que tiene él de aquí hasta O, es un R, que es este R que está aquí, que está definido de esta forma: 0.9 menos 0.12 t al cuadrado, o tiempo al cuadrado. Dice, luego que OA, en este caso, haya rotado 30 grados con respecto al eje horizontal, dice que encuentre la rapidez del deslizador B. Una cosa que tenemos que tener en claro, no sé si la llegué a expresar en alguna de las clases teóricas, pero bueno, es importante tenerla en cuenta, y me disculpo si no lo mencioné, es que la rapidez es la magnitud del vector velocidad. Cuando nosotros sacamos la magnitud, es decir, nosotros sabemos que la velocidad es un vector, ¿cierto? Y el vector tiene tres características, ¿no? Una de sus características es la magnitud. Cuando nosotros obtenemos o calculamos la magnitud del vector velocidad, estamos hallando la rapidez. Bien, entonces bien, vamos a ver el procedimiento acá, cómo hacemos. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es saber cuál es el tiempo que transcurre, ¿verdad?, cuando el brazo OA recorre esos 30 grados, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo saberlo? Bueno, a mí me están dando que la trayectoria del brazo OA se rige por este comportamiento de acá. O sea, θ igual a 0.15 t al cuadrado. Entonces, nosotros deberíamos hallar cuál es el tiempo que se tarda en este caso el brazo para un ángulo de 30 grados. Es decir, deberíamos despejar el tiempo de aquí y sustituir 30 grados acá para ver cuánto tiempo el brazo OA tarda en recorrer los 30 grados. Entonces eso es lo primero que hacemos. Despejamos aquí el tiempo y vemos cuánto es el tiempo para 30 grados. Entonces eso es lo que hacemos acá. Ojo, los 30 grados obviamente van convertidos a radianes porque esta expresión anterior está manejada en radianes. Como me lo están dando en grados, entonces tengo que hacer la pequeña conversión de grados a radianes y luego ahí sí lo sustituyo. Entonces aquí tenemos ya el tiempo despejado de esa fórmula, tenemos los 30 grados ahí sustituidos entre 0.15, ¿no? Que es el 0.15 que está acá, que pasa dividiendo, ¿no? Es decir, 0.15 pasa dividiendo, el cuadrado pasa como una raíz cuadrada y bueno, sustituimos los 30 grados en forma de radianes. Eso me da un tiempo de 1.869 segundos que tarda el brazo en este caso en recorrer ese ángulo de 30 grados. Luego, sustituyendo este tiempo que nos dio en las ecuaciones correspondientes a R y θ, ¿cuáles son las ecuaciones correspondientes a R y θ? Nos devolvemos aquí.
La ecuación para θ es esta misma que ya habíamos hablado y la ecuación para r es esta. ¿Bien? Esta que dice 0.9 menos 0.12 t al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a sustituir ese tiempo acá, ese tiempo que nos dio, para ver, en este caso, cuánto nos da, en este caso, la expresión, ¿no? El tiempo. Pero, obviamente, lo vamos a sustituir, en este caso, haciendo la derivada de esas expresiones, ¿no? Es decir, cuando dice acá, sustituyendo este tiempo obtenido en las ecuaciones correspondientes de r y de θ, se tiene para un ángulo de 30 r igual a 0.481. Bien, sabemos que para este tiempo nosotros recorremos 30 grados, pero para este tiempo el r que se deriva de acá, si yo sustituyo aquí el tiempo que obtuve, el r que se deriva como resultado es este que está acá, 0.481. ¿Qué hacemos ahora? Lo que hacemos es derivar las ecuaciones de r y de θ. Bien, la tenemos que, en este caso, derivar. ¿Por qué tenemos que derivarlo? Porque nosotros tenemos que, en este caso, hallar como el vector velocidad. Y en este caso, estas serían las componentes del vector velocidad. Es decir, tengo la componente r y tengo la componente θ. ¿Qué hago para hallar? La componente r y la componente θ son, en este caso, componentes del vector de posición. ¿Qué hago? Tengo que derivarlo, ¿verdad? Para hallar las componentes de la velocidad. Entonces, cuando yo derivo r θ y cuando derivo, perdón, r y θ, me da esta expresión que está acá. Que bueno, es simple en este caso la derivada, porque la derivada de, por ejemplo, de θ punto sería 2 que multiplica 0.15 y al 2 le resto 1, ¿no? Por regla de derivación. Entonces eso quedaría 0.30 por t, que es el 0.30 que tenemos acá. Bien. Y ahora si derivo el r, bueno, si derivo el r, la derivada de una constante es 0, por lo tanto esta se va. Y este 2 baja acá, me da 0,2 por 0,2 multiplicado por 0,12 me da 0,24. En este caso al 2 le resto 1 y bueno, me quedaría finalmente que r punto es menos 0,24 por t. Entonces esa sería la expresión de la derivada que tenemos acá. Entonces una vez que tenemos r punto y θ punto definidos, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos las componentes del vector velocidad, ahora, para hallar la rapidez, nosotros tenemos que hallar entonces la magnitud de ese vector. ¿Cómo hallamos la magnitud de un vector nosotros? Aplicando la regla de Pitágoras, que es la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Es decir, Pitágoras es un teorema, en este caso, clásico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Bueno, la magnitud del vector velocidad, en este caso, que es lo que se define como rapidez, va a ser la raíz cuadrada de la componente, en este caso, de r al cuadrado, más, en este caso, la componente de θ, en este caso, r θ al cuadrado. Bien, entonces, cuando en este caso sustituyo acá lo que vale el valor de r θ evaluado en el tiempo, ¿verdad? Elevado al cuadrado, y agarro en este caso θ punto evaluado en el tiempo y elevado al cuadrado, me tiene que dar como resultado esto que está acá, 0,524. Bien, de todas formas traten de hacerlo como práctica de repaso, sustituyan los valores, en este caso, o sea, primero sustituyan el tiempo, saquen los valores de r θ, r punto y θ punto, saquen cuánto vale al sustituir ese tiempo de 1.869, luego elevenlo al cuadrado, realicen esta operación para ver si entonces obtenemos ese resultado. Entonces, bueno, esto ha sido los ejercicios de en cuanto a la parte de cinemática de partículas. Voy a tratar de montar otro ejercicio un poco más variado de esta unidad para como ya cerrar y entonces que ustedes tengan más o menos un número de ejercicios que
que puedan en este caso hacerse la idea de lo que se trata este tema y bueno, después tendremos la clase de consulta. Entonces, bueno, nos vemos en el próximo video.